En realidad es la continuación de la clase anterior. Vamos a evaluar acá las diferentes indicaciones de la resonancia magnética de próstata. Vamos a ver algunas aplicaciones del PIRAD versión 2.0, 2.1 en diferentes escenarios clínicos, concordancias anatomopatológicas. Esto a modo de resumen, básicamente la secuencia de difusión es la secuencia dominante en la zona periférica. El score final está dado por la difusión, esto ya lo sabemos. Si se fijan, da lo mismo lo que yo diga acá. Si yo digo un score 4-5 en difusión, va a ser un score 4-5 final en el fondo del PIRAD. Y lo mismo en la secuencia T2, que es la secuencia dominante en la zona de transición. Es la secuencia en el fondo que domina el score de PIRAD final. Solo teniendo la salvedad en este grupo de pacientes en que uno puede hacer un upgrade a score 3, en estos que ya dijimos que eran los nódulos atípicos, o cuando uno tiene alguna duda en el fondo o una lesión no muy bien definida en score 2 en zona de transición, pero que restringe mucho y uno podría incluso hacer un upgrade a 4. Entonces, básicamente la resonancia magnética, como les contaba, su principal indicación es la detección y localización de tumores clínicamente significativos, y esto va a estar dado principalmente por antígeno elevado o tacto rectal alterado. O sea, esa es la indicación. ¿Y cuál es la estrategia en el fondo de la resonancia magnética? Es ayudar a la biopsia para seleccionar candidatos, ya sea a biopsia sistemática o a biopsia cognitiva por fusión bajo resonancia magnética y ultrasonido, o biopsias inboard, que por lo menos en nuestro país todavía no lo tenemos institucionalizado. Entonces acá tenemos este caso, 68 años, antígeno 6,15, tacto rectal sospechoso, estudio de prebiopsia, y la resonancia magnética sospecha en el fondo esta lesión nodular muy bien delimitada en secuencia T2 de menos de 15 milímetros, que restringe en difusión, baja señal en el mapa AC, perfusión positiva. O sea, esto es un score 4 ante 2, difusión es un 4, la perfusión es positiva. ¿Quién es el que manda acá en la zona periférica? Es la difusión, así que esto es un PIRADS 4. Y esa fue la anatomía patológica final después de la biopsia, con un PT2C Gleason 4+5. Y si se fijan, la resonancia magnética perdió esa lesión, que uno retrospectivamente quizá uno la podía ver ahí, y eso era un 3+3. Otro paciente, 49 años, antígeno de 12, antecedentes familiares de cáncer de próstata, y tenemos esta lesión que de muy baja señal en nodular en el ápex lateral derecho, con restricción en difusión, baja señal en el mapa DC, perfusión positiva, básicamente lo mismo que el anterior. Esto es un PIRADS 4, y la anatomía patológica final, con una biopsia cognitiva en esa época, dio un Gleason 3+4, y esta es la anatomía patológica final, bastante similar a lo que demostró la resonancia magnética con un Gleason 3+4. Otro paciente de 73 años, 7,8 de antígeno, estudio prebiopsia, extensa lesión difusa, muy mal definida en la base de la zona periférica de ambos lóbulos, que claramente se ve la extensión y la infiltración de las vesículas seminales, especialmente la izquierda, mucha restricción en difusión, muy baja señal en el mapa DC, perfusión positiva. ¿Cuál es la secuencia que domina aquí? Es la difusión, este es el score 5, así que esto se va a mantener como un PIRAD 5, y la anatomía patológica, o sea, primero la biopsia demostró que era un Gleason 4+5, y esta era la anatomía patológica final, muy concordante con lo que visualizó la resonancia magnética previa. Otro paciente, 56 años, antígeno de 6,07, también estudio prebiopsia, o sea, para detección. La resonancia magnética demuestra un tumor en zona de transición del lóbulo izquierdo, una lesión nodular muy bien delimitada, de señal intermedia o baja en secuencia T2, que tiene algo de restricción en difusión. La perfusión era positiva. En este caso, ¿quién es la secuencia que domina? Es el T2, que es un 5. La difusión, si se fijan, este es el mapa DC, no es muy negro, así que esto fue interpretado como un score 4. La perfusión es positiva, pero ¿quién es la que domina acá? Es la secuencia T2, así que esto es un PIRAD 5. Y esta es la anatomía patológica final, que dio un Gleason 7, 3+4, y esta era en el fondo la pieza quirúrgica.
Otro caso de 68 años, 7,8 antígeno, también lo hecha para detectar o localizar, y básicamente el T2 demuestra un score 2, acá vemos un nódulo y un nódulo dentro de nódulo, que restringe en difusión, pero da lo mismo porque tiene totalmente encapsulado, la perfusión da exactamente lo mismo en la zona de transición, así que esto se mantiene como un score 2 porque el que domina aquí es la secuencia T2, PIRAT2 y la biopsia, en este caso, en esta época que todavía biopsiaban algunos PIRAT2, dio una hiperplasia prostática benigna. Entonces, ¿cuáles son los problemas de la biopsia sistemática? Como ya les mencionaba, una es que le apunte a una lesión con alto riesgo, otra que le apunte a una zona de menor riesgo dentro de esta misma lesión, otra es que le apunte a una lesión de muy bajo riesgo en otra zona de la próstata, o otra posibilidad es que no le apunta a nada. Eso es la biopsia sistemática, en el fondo, a ciegas. ¿Y qué es lo que es la biopsia por fusión en resonancia magnética y ultrasonido? Básicamente tenemos acá esta lesión en zona de transición anterior, o sea, esto es una biopsia guiada por resonancia magnética, se marca la lesión. Esto se lleva en fondo a un molde o a un software computacional con la lesión marcada. Se hace la ecografía en tiempo real con la localización y en el fondo se hace la biopsia en la zona que se marcó con la resonancia magnética. Eso es en el fondo una biopsia guiada por resonancia magnética y en este caso fusionada con un software entre ultrasonido y resonancia. Entonces esto es fusión. Una lesión en zona de transición, se marca el volumen de la próstata, se marca el volumen de la lesión, esto en los diferentes planos y estos puntos son en el fondo donde hizo la biopsia y esto en el fondo el resumen que entrega el software computacional en el fondo donde se hizo la biopsia guiada por resonancia magnética bajo ultrasonido. Otra de las indicaciones es tipificar la tipificación local, o sea, ver si es que es una lesión T2, T3 o T4. En el fondo esto nos permite estratificar el riesgo de los pacientes, ver el volumen de la lesión y esto nos puede ayudar a planificar el tratamiento, ya sea planificar una cirugía conservándose el complejo neurovascular de alguno de los dos lados, planificar la radioterapia o realizar terapias bi o trimodales. Entonces, en este caso, paciente de 67 años, antígeno de 7,3, tacto rectal sospechoso y tiene una biopsia sistemática que dio un 4+5. Pero miren acá la resonancia magnética, demuestra una extensa lesión de la zona periférica del lóbulo derecho, se pierde incluso la cápsula, mucha restricción en difusión, está acá medio irregular la cápsula, mal definida. Esto es un T2 en la secuencia T2 en un score 5, en la difusión también es un score 5, así que la secuencia obviamente va a ser un PIRAT 5. Y esta era la anatomía patológica final que dio un Gleason 4+5, igual que en este caso que la biopsia, pero la demostró obviamente que tenía un PT3A con extensión extraprostática. Entonces, hoy en día la resonancia magnética, la verificación local es bastante importante porque la enfermedad localmente avanzada, o sea T3 o T4, que sea diagnosticada o determinada por resonancia magnética, va a tener un peor pronóstico con alto riesgo de recurrencia y metástasis después del tratamiento. Y si esto uno lo compara con la tipificación clínica que se hace con el tacto rectal, antígeno e incluso la biopsia sistemática, esto puede subestimar más o menos casi un 60% la tipificación o sobreestimarla en un 5 versus la resonancia magnética. ¿Y qué es lo que dice la literatura? Bueno, este paper con 75 estudios, prácticamente 10.000 pacientes, evaluaron la extensión extracapsular, las vesículas seminales y obviamente el estadio global T3, y la verdad que la sensibilidad no es tan buena como uno hubiese esperado, es prácticamente un 60%, pero sin embargo la especificidad es bastante buena, se acerca un 90%. Y esto básicamente dando lo mismo si se ocupa o no coil endorectal y sigue haciendo la salvedad que los resonadores de mayor campo magnético podrían tener una mejor sensibilidad que los de 1,5 Tesla en el fondo para la etapificación. Este otro estudio, 62 estudios incluidos y la sensibilidad bastante mala, 50%, especificidad 85%. Y por eso que se recomienda, a través de este estudio, sacan dos recomendaciones. Una, realizar en centros que se haga resonancia magnética multiparamétrica pretratamiento en etapificación local. Es una opción razonable valorar la extensión extraprostática en pacientes que tengan riesgo intermedio o alto y que sean consideradas para prostatectomía radical. Y la otra recomendación que hacen es que
centros que utilizan la resonancia magnética para la tipificación local en cáncer de próstata deben de tener programas de vigilancia y de control de calidad para medir en el fondo la performance de la resonancia magnética en el diagnóstico y en la tipificación local. Entonces, ¿cuáles son los signos de extensión extracapsular o extraprostática? Básicamente nosotros los vemos en T2 y los signos directos son invasión de la grasa periprostática, invasión de vesículas seminales, invasión de órganos vecinos, y signos indirectos, asimetría de los complejos neurovasculares, contornos angulados o espiculados, obliteración de los ángulos rectoprostáticos y contacto tumoral de la cápsula de más de 10 milímetros, y algunos autores hablan sobre 15 milímetros. Uno también todo esto uno lo puede llevar a score de Likert y en el fondo con eso uno tratar de evaluar si es que tiene más o menor probabilidad de extensión extraprostática. Y estos son algunos ejemplos. Básicamente acá extensión directa extraprostática, acá la cápsula está perdida, muy abombada, en este caso también está muy irregular en este lado. Acá también hay algunas especulaciones, acá también se perdió el ángulo rectoprostático y en este caso hay invasión directa de las vesículas seminales. Así que básicamente cuando uno lo ve es bastante específico, el problema es cuando uno no está seguro. Este otro caso, 60 años, antígeno de 4,5, estudio también de etapificación, entonces tenemos al menos 3 lesiones en secuencia T2, todas de menos de 15 milímetros, solo una restringe en difusión, con perfusión positiva. Esto en T2 es un score 4. En difusión también es un 4 porque básicamente hay restricción de menos de 15 milímetros, la perfusión es positiva. Esto es un PIRADS 4. Y esta era la anatomía patológica final y básicamente esta era la lesión dominante que era la que nosotros en el fondo hicimos el score final del PIRADS. Otro escenario es el escenario de biopsia previa negativa. Esto ya es evidencia tipo 1 también mucho antes que hacer resonancia magnética prebiopsia y básicamente es para detectar o localizar tumores anteriores en la base o en el ápex. Y esto nos lleva a biopsia cognitiva o biopsia por fusión. Entonces, en este caso, un paciente de 70 años con antecedente de resección transuretral por hiperplasia el año 2008 y que tiene antígenos significativamente en ascenso, incluso que han llegado hasta 41 ng por ml, pero que tiene 3 biopsias negativas. Entonces, demostramos esta lesión en zona de transición anterior, quizá en la fibrosis o en la cicatriz anterior, que también tiene algo de restricción en difusión, baja señal en el mapa DC, tiene perfusión positiva. Este es en T2 es un score 5, la difusión también es un score 5, la perfusión es positiva, esto es un PIRADS 5 y el Gleason fue un 4+5 en la biopsia dirigida por fusión. Entonces la resonancia magnética multiparamétrica en este trabajo, por ejemplo, compara con marcadores como el PSA3 y el PHI, que es el Prostate Health Index, y en el fondo se llega a conclusiones de que la resonancia magnética es mucho mejor predictor en el fondo de un cáncer clínicamente significativo que incluso estos marcadores bioquímicos o genéticos. Entonces este otro paciente, 65 años, con antígenos bastante inestables, entre 40 y 12, 2 biopsias negativas, y tenemos esta lesión básicamente de la zona central que invadió inmediatamente las vesículas seminales, con perfusión positiva. Miren la curva, esto es un PIRADS 5 porque hay obviamente invasión de vesículas seminales, una lesión de más de 15 milímetros, y esta es la anatomía patológica final con una neoplasia de la zona central con compromiso de zona periférica y vesículas seminales. Y uno de los últimos casos en biopsia previa negativa, en general se da mucho en los tumores anteriores. Esta es una lesión en zona de transición anterior que casi inmediatamente invade el estroma fibromuscular, mucha restricción en difusión, baja señal en mapa ADC. Miren dónde está la lesión, muy anterior en el fondo a la pared anterior del recto y por eso la pierde la biopsia sistemática. Esto es un PIRADS 5 y la biopsia cognitiva dio un Gleason 4+5. Ahora unas mínimas palabras para la vigilancia activa porque hay una charla después de esto, de esto mismo. Básicamente la resonancia magnética es una estrategia muy promisoria en vigilancia activa para seleccionar a pacientes para la vigilancia o para seguirlo y por ende disminuir el número de biopsias seriadas. Este es solo un ejemplo, un paciente de 60 años que tiene un Gleason 3+3, o sea de muy bajo riesgo, con un antígeno también bastante bajo,
tenemos estas dos lesiones mal definidas, COR3, no hay significativa restricción en difusión, ni tampoco hiposeñal en el mapa de Ceci, que esto también es un COR3, tampoco hay una impregnación focal en estas mismas lesiones en estudio de perfusión, sí que esto se puede mantener como un PIRAT3, y este es un paciente que en el fondo es candidato, ya sea por clínica, por antígeno, por edad, por PSA y también por resonancia magnética para ingresar a programas de vigilancia activa. Y finalmente, un área que en el fondo no es muy explorada porque en el fondo no tiene una gran indicación es la respuesta a tratamiento. Este es un paciente que tenía un antígeno de 80, tacto rectal positivo, se pidió la resonancia magnética. Claramente tenemos esta extensa lesión posterolateral izquierda que incluso contacta el músculo elevador del ano de este mismo lado, tiene metástasis en la ósea pelviana, miran acá cómo infiltra la vesícula seminal, incluso también la fascia de Nombelier, miren la extensa lesión, y este paciente se fue a tratamiento hormonal y miren lo que pasa después de prácticamente un año y medio, la lesión disminuye significativamente y prácticamente no la vemos. Y en recurrencia bioquímica, o sea, falla del antígeno prostático, esto va a ser el primer indicio de recurrencia y aproximadamente el 40% de los pacientes van a tener una falla del antígeno en los primeros 10 años post-tratamiento, pero solo aproximadamente un 20% va a tener enfermedad clínica. ¿Y dónde son los sitios más comunes de recurrencia local? Obviamente a nivel de la perianastomosis, retrovesical, en las vesículas seminales retenidas cuando las dejan o en los márgenes quirúrgicos. Y acá la secuencia más importante va a ser la perfusión. Para la detección, con una alta sensibilidad y especificidad, incluso con valores bajo un NG por ml de antígeno. Entonces acá vemos este caso, operado el año 2005, radioterapia en 2008 por ascenso del antígeno y que ahora llega con antígeno 2,6 y vemos esta lesión no muy bien definida en la secuencia TEDO. Si se fijan acá la difusión algo restringe, obviamente baja señal en el mapa de C, pero ¿cuál es la secuencia que más ayuda? Miren acá la perfusión. Así que podemos en el fondo determinar que este paciente tenía una recurrencia loco-regional en la anastomosis. Y también en pacientes que tienen braquioterapia, 63 años, braquioterapia en 2008 y empezó con un ascenso progresivo del antígeno. 2 biopsias negativas, incluso una biopsia dirigida transperineal, también negativa. Esta es la secuencia T1, ahí están las semillas y miren acá la secuencia T2, una lesión en zona de transición anterior, con perfusión positiva, restricción en difusión, baja señal en mapa de C, se volvió a rebiopsiar, en este caso después de un año cuando nos llegó el sistema de fusión y se hizo después una prostatectomía radical y ahí estaba la lesión claramente como la habíamos visto en resonancia magnética y esto era un Gleason 7, 4+3, que explicaba el ascenso del antígeno. Por lo tanto, la utilidad de la resonancia magnética, la indicación número 1 hoy en día obviamente es detectar y localizar, que es donde va a aumentar significativamente el uso de la resonancia magnética con evidencia tipo 1A para pacientes con biopsia previa negativa, para estudio de prebiopsia en pacientes con sospecha clínica, ya sea por antígeno elevado o tacto rectal sospechoso, etapificar el cáncer de próstata en pacientes de bajo riesgo, que en el fondo podemos determinar si estos pacientes van a ir a vigilancia, tratamientos focales o prostatectomías radicales, y también ver si es que lesiones de riesgo intermedio o alto con extensión extracapsular, adenopatía, podemos planificar las cirugías para preservar el complejo neurovascular, mandarlos a radioterapia, tratamientos biotrimodales. Podemos caracterizar, obviamente estratificar el riesgo y la sobrevida. Esta es la herramienta promisoria que es la vigilancia activa y evaluar la recurrencia local, ya sea por la recurrencia bioquímica, postprostatectomía radical o tratamientos con radioterapia. Eso. Bueno, ¿hay en este momento alguna pregunta para los